Y desde Málaga nos acompaña el diputado de Izquierda Unida por esa ciudad, Alberto Garzón. Buenos días. Muy buenos días. Hoy, Alberto, no puedo evitar empezar preguntándote por cómo has vivido las protestas del diputado de Izquierda Unida y alcalde de Marinaleda, José Manuel Sánchez de Gordillo. En tu blog, en la entrada que has hecho en tu blog al respecto, hablas de ilegalidad legítima para referirte a esta acción de este grupo de trabajadores del sindicato andaluz. Sí, bueno, realmente lo describo como un acto simbólico que permite, pues, y de hecho creo que lo ha conseguido con todo éxito, que estemos debatiendo durante 3 días, entre otras cosas, pero fundamentalmente del hambre que se está viviendo en España, que es una realidad desconocida para mucha gente, pero que es una realidad. Y entonces, en términos generales, también decía que hay elementos que son legales, pero que en determinados momentos pues pueden ser perfectamente legítimos, y yo creo que esta acción pues es una acción ilegal, evidentemente, que todo el mundo tiene en cuenta que es así, ellos mismos también, los que estuvieron entrando en el Mercadona, pero que es una decisión que han tomado para poner encima de la mesa un tema dramático y muy importante. ¿Pero no crees que se puede poner sobre la mesa ese tema haciendo algún otro tipo de acto, organizando otro tipo de acción que no entre en colisión pues con la legalidad? No sé, negociando, me imagino, pues con las grandes superficies o que hagan una donación a los bancos de alimentos, en fin, que es un golpe de efecto, en definitiva, lo que se ha hecho. Sí, claro, y de hecho, bueno, todo lo que tú mencionas ya se lleva haciendo mucho tiempo, desde organizaciones como el Sindicato Andaluz de Trabajadores hasta organizaciones benéficas de toda naturaleza, y sin embargo nunca había estado en primer lugar de los medios de comunicación durante tantos días en términos extranjeros, etcétera, así que no podemos negar que en términos comunicativos ha sido un éxito brillante. Alberto, además, y lo dejamos para luego porque vamos a ir con la información olímpica, Alberto, además tu partido ahora precisamente está en el gobierno andaluz, está gobernando con el Partido Socialista. Es una situación un poco incómoda quizá, ¿no? Bueno, yo sigo insistiendo, todo el mundo era consciente de que era una acción ilegal, es decir, eso no lo niega nadie, el debate no está en si es ilegal o no, sino si es legítimo, es decir, aquí hay unas determinadas leyes que evidentemente no se están cumpliendo, estamos viendo casos de injusticias en todo sentido, corrupción, rescates a la banca, indultos a los banqueros, estamos viendo ese contexto, y esto es una acción ilegal, que se era consciente de que era ilegal y de hecho se llamó a los medios de comunicación para que estuvieran allí, en fin, estaba todo diseñado, es una acción ilegal profundamente simbólica, sin ningún tipo de violencia, que pone de relieve que en este país pues no se está dando solución al hambre de la ciudadanía española. El hecho de que se gobierne en el gobierno andaluz, pues bueno, es un elemento paralelo que no creo que genere ninguna contradicción, porque de hecho ya pues nuestra propia dirección de Izquierda Unida de Andalucía pues ha cerrado filas, ha dicho que efectivamente que es un acto simbólico y que no hay que darle mayor importancia. Sí, yo creo que cuando escuchamos al gobierno o a cualquier miembro del PP, propia Nerea ahora mismo, parece como si este tipo de prestaciones fueran un privilegio, cuando no se nos puede olvidar que es un derecho que además no solo es un elemento de caridad, es decir, no es solo para mantener a la gente sobreviviendo, malviviendo, pero al fin y al cabo pudiendo satisfacer mínimas necesidades básicas, sino que también es un componente económico, es decir, esos 400 euros sirven para que se pueda comprar en la tienda del barrio pueda tener trabajadores, etcétera, etcétera. El problema es mucho más profundo, el problema es que es falsa la tesis del PP según la cual lo que va a hacer es incentivar el trabajo. Pues al contrario, o sea, la gente está buscando trabajo, esto es un clavo ardiendo al que se agarran, que es un clavo miserable, son 400 euros, no estamos hablando de una millonada, pero el problema es más estructural, el problema es que efectivamente no hay trabajo por un modelo de crecimiento que se está hundiendo, un modelo de crecimiento que ha sido un fracaso, y otro elemento que hay que añadir, y es que España está pagando ya más en intereses de la deuda a los bancos, a acreedores extranjeros, que en prestaciones por desempleo. Esto quiere decir que los impuestos de los españoles que pagamos, pues en mayor parte se van a pagar a los bancos extranjeros, alemanes fundamentalmente, que a pagar a las prestaciones por desempleo de los ciudadanos que han trabajado, han estado trabajando y tienen como derecho percibir una prestación que ahora el gobierno les quita y les dice, o les quita o le amenaza con quitarle o con reducirla, y les dice que bueno, que era un privilegio, que a ver si espabilan a buscar trabajo. Es un signo de hipocresía, vamos, abominable, ¿no? Esa es mi opinión.
Bueno, si se me permite, yo creo que más allá del discurso ético y moral que evidentemente compartimos de la intervención que acabamos de escuchar, creo que igual concentrarse en el árbol nos llevaría a tener un problema. Yo creo que hay que mirar un poco el bosque, y es que aquí hay una estrategia de mercantilizar la sanidad. La sanidad española, como muy bien ha denunciado el profesor Vicente Navarro en innumerables ocasiones, pues está muy por detrás de las de los países desarrollados, y sobre todo pues el peso de la industria privada sanitaria, de las compañías de seguros, etcétera, pues está muy por detrás del que puede ser en los países anglosajones, que parecen el modelo de un cierto neoliberalismo que tiene implícito el Partido Popular y este gobierno, porque al final, cuando estás dando un hachazo de estas características a la sanidad, y este es el primer paso, porque desgraciadamente los vamos a ver en un escenario en el que por efecto de las políticas aplicadas por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, el propio gobierno del Partido Popular, pues va a haber menos dinero. Y al haber menos dinero, pues al final van a ser una especie de justificación para seguir metiendo hachazos. Y estos hachazos abren la puerta a la sanidad privada, a las compañías de seguro, y ese inmigrante que puede ser alemán, inglés, etcétera, al final contrata un seguro privado si puede, y si no, pues desgraciadamente entramos en el tema moral de que finalmente le estamos empujando a la muerte. Entonces, ese es el problema, la mercantilización de la sanidad, dentro de lo cual esto parece un paso terrible, pero un solo paso que vamos a ver cómo evoluciona en el tiempo. A mí me parece catastrófico, pero hay que verlo desde ese punto de vista estratégico. Bueno, yo creo que vamos a ver, son personas, independientemente de que sean ilegales o que sean legales, y tenemos un sistema universal que se caracteriza precisamente porque no se basa en lo contributivo, en lo que cada uno contribuye, sino que sencillamente por el hecho de ser parte de la sociedad, pues tienen derecho a este tipo de asistencia, tanto sanitaria como de otras prestaciones sociales. Por lo tanto, bueno, si el Partido Popular quiere avanzar hacia un modelo distinto, que lo diga explícitamente, no que lo vaya haciendo poco a poco, diciendo todo lo contrario, que es lo que yo creo que quiere hacer, que quiere avanzar hacia un modelo de tipo anglosajón, donde al final acabe pagándose la sanidad quien puede, y quien no puede, pues en este caso comenzamos por el escalón más bajo, que son los ilegales, los inmigrantes ilegales, que siguen siendo personas, pero que no pueden pagarlo. Os quería comentar también la memoria del Banco Central Europeo, que recomienda a España reducir todavía más los salarios y profundizar en la reforma laboral, abaratar todavía más el despido. Yo no sé, vosotros que estáis en la gestión política, ¿dónde hay que trazar la línea roja y plantarse y decir hasta aquí? Bueno, es que el Banco Central Europeo no es que sea malvado, puede malinterpretarse y pensar, uy, qué malvados son. Realmente es que tiene una estrategia política, que es la misma que tiene el Partido Popular, y es decir, saben que estas medidas que están proponiendo van a tener efectos a corto plazo, es decir, van a agravar la crisis, lo saben, lo dicen, el Partido Popular reconoce que no se va a crear empleo hasta más allá de 2013 como mínimo, pero lo que pasa es que tienen fe en que esas medidas sirvan para que España, empobreciéndose en el medio y en el largo plazo, seamos un país competitivo contra China. Entonces, esa es la estrategia, esa es la realidad que hay detrás. Y ahí es cuando nosotros, como haciendo política con mayúsculas, debemos de plantearnos, los tres que estamos en esta tertulia, ¿qué modelo de sociedad queremos? ¿Queremos un modelo de sociedad donde nuestros trabajadores tengan que competir contra los trabajadores chinos y todo lo que ello significa en términos de bienestar social, de salarios, etcétera, de calidad de vida? Ese es el modelo de sociedad ideológica, es decir, como conjunto de ideas que perseguimos, o no. En mi caso, evidentemente, pues manifiesto que no, y por lo tanto, en mi opinión, el Banco Central Europeo nos lleva a un desastre que va a tener estallidos sociales evidentes y que evidentemente pues hay que plantarse, y yo creo que hay que plantarse ya. A llevar a cabo una recuperación económica, y esa recuperación económica es la que va a traer pues sin duda esa disminución del paro, y ese es el objetivo que tenemos desde el Partido Popular, esa recuperación económica, que España sea competitiva, que las empresas españolas sean competitivas, y que eso pues nos traiga una salida de la crisis y una disminución del paro. Pero eso es fe, quiero decir, eso no hay ningún argumento económico detrás de eso, es decir, más allá de la fe, de la esperanza, no, más allá de la esperanza, no, quiero decir que las medidas se han tomado precisamente porque se consideran que son las más adecuadas que se tienen que tomar. Lo que está claro es que no van a ser de hoy para mañana. Intentar ver que esos efectos se van a producir de hoy para mañana, y si no se producen mañana, entonces ya criticar las medidas. Yo recuerdo que en el 96 muchas de las medidas que se tomaron también fueron criticadas en el momento en que se adoptaron, y al final fueron medidas efectivas para sacar a España de la situación difícil que estaba en este momento, que no era ni la mitad de difícil de lo que es en este momento. No, a mí solo me vale con que me digas algún país que haya salido de la crisis de esta naturaleza, una crisis clásica,
recesiva, como acaba de decir el portavoz del PSOE, pues con este tipo de ajustes. Yo puse en la anterior tertulia que tuvimos, puse un ejemplo, y era la agenda de Schroeder en Alemania, en el que la diferencia que había allí con la que hay aquí es que en los partidos de la oposición de Schroeder en ese momento las apoyaron, y fueron medidas que se sabía perfectamente que no iban a tener efecto a corto plazo, pero que a largo plazo convirtieron a Alemania en lo que es hoy, y en una de las economías que en este momento mejor están y más fuertes están en Europa. Entonces yo creo que la diferencia entre allí y aquí es que allí todos remaron en la misma dirección y aquí eso no está sucediendo. No, la diferencia es que allí exportan y aquí no tenemos que exportar. Aquí ya estamos exportando, sí, dime.